Hay quienes pasan años convencidos de que no tienen ningún talento especial. Se miran al espejo y piensan que les falta algo extraordinario, como si estuvieran incompletos. Pero el verdadero problema no es la falta de un don, sino la falta de visión para reconocerlo. Esa inquietud que llevas por dentro, esa sensación de que algo te falta aunque tengas todo, puede ser justamente la prueba de que algo grande está latente en tu interior. No estás vacío, estás cargado de un propósito que todavía no ha despertado. Y no estamos hablando de una habilidad cualquiera. Nos referimos a un tipo de don raro, estratégico, con raíces profundas en lo espiritual. Algo que no se aprende en libros ni se hereda por familia. Es como un lenguaje oculto que tu alma ya conoce, pero tu mente aún no ha traducido. Lo que hoy sientes como confusión puede ser el eco de una voz divina que aún no has aprendido a interpretar. Muchos de los elegidos, incluso aquellos con misiones importantes en este mundo, no se dan cuenta de inmediato del poder que llevan dentro. ¿Por qué? Porque cuando Dios coloca algo valioso en alguien, no lo expone al ruido del mundo de inmediato. Primero lo protege, lo esconde y empieza a trabajar en silencio, afinando el carácter, fortaleciendo el corazón y purificando las motivaciones. Y si sientes que estás rodeado de silencio, si parece que nadie te entiende y que estás desconectado del mundo que te rodea, quizás no sea soledad, quizás estés en medio de un proceso sagrado de preparación. El regalo que hay en ti puede estar a punto de manifestarse. Aquello que interpretabas como una simple emoción intensa puede ser, en realidad, una señal espiritual. Lo que veías como un simple sueño puede ser un código del cielo tratando de abrirse paso. En este video te revelaré 5 señales claras que indican que tu don profético no está muerto, solo está dormido, esperando el momento perfecto para activarse. Y cuando ese momento llega, nada vuelve a ser igual. Comienzas a ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Tus oídos se vuelven más sensibles a lo invisible, tu corazón capta lo que otros ignoran y tu vida adquiere un sentido que jamás imaginaste. Así que suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque este no es solo un video, es el inicio de una transformación profunda. Cada nuevo contenido que encuentres aquí será como una pieza más del rompecabezas que forma tu llamado. Y créeme, cuando todas las piezas encajen, entenderás por qué Dios jamás te soltó, incluso en los momentos en que tú pensaste rendirte. Hay personas que nacieron para cosas grandes, pero viven como si fueran comunes. No porque no tengan un propósito, sino porque aún no lo descubrieron. Tal vez seas una de esas personas que sienten que algo dentro de ti es diferente, que perciben las cosas de una manera poco habitual. Ves el mundo con otros ojos, sientes más profundamente, pero no sabes por qué. Es como si una parte de ti estuviera oculta esperando la llave que le permita salir. Los dones espirituales, y especialmente el don profético, no se manifiestan con espectáculo ni ruido, nacen en la quietud del alma. Muchos caminan con dones espirituales dormidos sin siquiera sospecharlo. El don profético no es simplemente ver el futuro, es escuchar con claridad la voz de Dios en medio del caos, es captar lo que los ojos no alcanzan a ver y entender lo que está más allá de la lógica humana. Es un regalo sagrado, pero no siempre se revela de inmediato. En ocasiones, este don permanece escondido por años. ¿Por qué? Por heridas del pasado, por experiencias traumáticas, por miedo, o simplemente porque el momento perfecto aún no ha llegado. Dios no improvisa. Él es un estratega. Sabe exactamente cuándo activar lo que sembró en ti. Y cuando lo hace, todo cambia. No todos nacen operando desde el inicio en su llamado profético. Algunos necesitan tiempo. Necesitan atravesar valles, superar batallas internas, romper capas de resistencia y madurar en silencio. Este proceso no es un castigo. Es un refinamiento. Es el método de Dios para preparar a quienes Él va a usar. Mientras tú piensas que estás estancado, Él está trabajando en tu interior, moldeando tu mente, fortaleciendo tus emociones y ajustando tu corazón para que seas capaz de llevar lo que Él te quiere confiar. Y muchas veces, el verdadero despertar comienza con una crisis. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Por eso hay tantas personas caminando con el alma cargada de potencial sin darse cuenta de que están en medio de un entrenamiento divino. Piensan que están siendo olvidadas, cuando en realidad están siendo moldeadas. El Espíritu Santo sabe exactamente cuándo es hora de mover lo oculto a la superficie. Nada ocurre por casualidad. La activación de un don es siempre una acción.
intencional del cielo. Y cuando ese don comienza a despertar, todo a tu alrededor empieza a cobrar un nuevo sentido. Las cosas que antes ignorabas se vuelven esenciales. Tu sensibilidad se agudiza. Tu forma de amar cambia. Tu manera de hablar transmite vida. Algunos sienten esta atracción desde muy pequeños, pero la ahogan por miedo o porque nadie los enseñó a interpretarla. Otros viven años creyendo que son comunes, sin saber que están siendo entrenados por Dios en medio de lo ordinario. Pero si prestas atención, hay señales que no puedes ignorar. Un tipo de percepción que va más allá de lo emocional. Una intuición espiritual que te guía, incluso cuando no lo entiendes del todo. Una incomodidad que no se va, porque no naciste para vivir dormido. Naciste para despertar a lo eterno. ¿Quieres saber si tienes un don profético? Comienza a observar tu historia con otros ojos. Mira las etapas de tu vida como si fueran huellas de un plan mayor. El despertar no es un proceso genérico. Es una experiencia personal, profunda, única. No hay dos llamados iguales, pero hay algo que todos los que cargan un don descubren en algún momento. Lo que parecía raro o fuera de lugar siempre fue parte del propósito. Solo estaba esperando el momento correcto para revelarse. Hay momentos en los que, sin entender del todo por qué, comenzamos a notar cosas que otros simplemente no ven. Esa percepción sutil, esa sensibilidad que te hace sentir lo que está en el aire aunque nadie más lo perciba, no es una exageración ni producto de una imaginación desbordada. Es un indicio espiritual. Es como si llevaras una antena interna, siempre activa, capaz de captar señales que el mundo natural no logra registrar. Hay personas que entran en un lugar y sin que nadie diga nada sienten una carga invisible, como si algo no dicho estuviera presente. Eso no es paranoia espiritual, es discernimiento profético en estado latente. Esa capacidad de leer el ambiente, de identificar lo que está oculto detrás de las apariencias, es una de las señales más claras de que el don profético está germinando dentro de ti. En las Escrituras, los profetas de Dios eran expertos en esta sensibilidad. El profeta Eliseo percibía lo que nadie más podía ver. Jeremías sentía el dolor del pueblo antes de que las consecuencias se hicieran visibles. No eran superhéroes, eran humanos sensibles al mover del cielo. ¿Y tú? Si estás sintiendo cosas que no logras explicar, tal vez estés siendo despertado de la misma manera. Quien lleva este tipo de don desarrolla un radar interno que siempre está escaneando el entorno espiritual. A veces, antes de que algo ocurra en el mundo físico, tú ya lo sientes en el espíritu. Cambios en la atmósfera, presencias invisibles, movimientos de opresión o paz profunda. Todo eso lo captas sin esfuerzo, como si tu espíritu estuviera diseñado para ello. Esto no es una carga ni una maldición, es una preparación silenciosa. Dios te entrena para identificar lo invisible, para ser una voz en medio del caos espiritual. Muchos comienzan a vivir esto desde niños, cuando experimentan temores aparentemente sin motivo, cuando se aíslan sin razón clara o cuando sienten una incomodidad inexplicable cerca de ciertas personas o lugares. Esa etapa que para algunos fue confundida con fragilidad emocional, en realidad puede haber sido tu primera escuela profética. Y lo más impactante es que todo esto no es aleatorio. Dios comienza activando este don desde temprano, a veces incluso antes de que tengas palabras para explicarlo. Lo que parece intuición es en realidad discernimiento espiritual, una herramienta divina que opera en silencio, fuera del escenario, pero que revela verdades profundas. El problema es que muchas veces esta sensibilidad no es comprendida. Las personas alrededor pueden pensar que exageras, que inventas o incluso te rechazan. Eso hiere, pero también forma. El camino del profeta casi siempre comienza en soledad porque lo que llevas es raro, profundo y diferente. Aún sin saber nombrarlo, sabes que no eres como los demás. Y entonces empiezan a aparecer las señales más claras, los sueños que no se van al despertar, las visiones repentinas, las imágenes que llegan sin ser llamadas. Es como si el cielo comenzara a hablarte directamente, usando un idioma que toca tu espíritu más que tu lógica. Dios dice: ya sentiste lo invisible, ahora quiero mostrarte lo que está por venir. Los sueños proféticos no son como los demás. Tienen un peso, una claridad que los hace inolvidables. A veces te despiertas con el corazón latiendo rápido, con una imagen vívida grabada en tu mente. Y días después, eso que soñaste sucede. No es casualidad. Es una de las formas más antiguas y más potentes de comunicación espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha usado sueños para hablar con sus elegidos, y sigue haciéndolo. El profeta Joel ya lo anunció:
tus hijos y tus hijas profetizarán. Esa promesa no está en la Biblia como adorno. Es una declaración de que el Espíritu Santo se manifestará por medio de visiones y sueños con un mensaje claro, profundo y transformador. Quien ha tenido un sueño profético lo sabe. No es algo ligero. Es como si una visita del cielo hubiese ocurrido mientras dormías. A veces viene como advertencia, otras veces como consuelo, y en ocasiones se siente como una batalla espiritual que ocurre en otra dimensión, mientras tu cuerpo descansa, pero tu espíritu permanece en alerta. Todo esto es parte del entrenamiento. Es el modo en que Dios despierta a un profeta que aún está en formación y no termina allí. Hay quienes, más allá de los sueños, comienzan a tener visiones despiertos. Destellos de imágenes, sensaciones intensas, escenas que cruzan la mente en momentos inesperados. Puede ocurrir durante una oración, mientras escuchas una canción de adoración o incluso mientras haces tareas cotidianas. Estas visiones no son invenciones. Son ventanas abiertas al cielo. Son mensajes rápidos pero cargados de dirección, advertencia o confirmación. Es Dios mostrándote que algo mucho más grande está en movimiento, y tú estás siendo preparado para formar parte de eso. Hay algo que muchas personas aún no comprenden. No todos los sueños que tenemos durante la noche son mensajes divinos, ni todas las visiones que experimentamos provienen directamente del cielo. Hay una gran diferencia entre lo que nace del espíritu y lo que simplemente es una manifestación emocional o producto de nuestra imaginación. Por eso, quienes tienen experiencias espirituales, ya sea a través de sueños, visiones o sensaciones internas, necesitan algo más que emoción. Necesitan madurez espiritual, un fundamento sólido en las Escrituras y, sobre todo, una conexión auténtica con el Espíritu Santo. Es esa comunión íntima lo que permite separar lo verdadero de lo ilusorio. Cuanto más cerca se está de Dios, más fácil se vuelve a identificar su voz, incluso cuando susurra suavemente en medio del silencio nocturno. Con el paso de los años, esta sensibilidad se va puliendo. El corazón, que antes dudaba, comienza a reconocer con claridad cuándo una impresión viene del cielo y cuándo simplemente es fruto de nuestras inquietudes internas. Es en ese proceso silencioso pero poderoso donde nace una nueva capacidad, la intuición espiritual. Este discernimiento no es místico ni fantasioso, sino una certeza profunda que se manifiesta en lo cotidiano. ¿Alguna vez has sentido con fuerza que algo iba a pasar? Y pasó tal cual lo sentiste. ¿Has tenido esa impresión que parece insignificante para otros, pero que para ti es certera como una brújula? Eso es mucho más que una corazonada. Es la voz de Dios hablándole directamente a tu espíritu. A lo largo de la historia bíblica, muchos hombres y mujeres que fueron llamados profetas comenzaron de esta manera, no con rayos en el cielo o truenos en la tierra, sino con percepciones suaves, señales anticipadas y una sensibilidad que otros simplemente ignoraban. Así inicia el desarrollo del don profético, con intuiciones que al principio parecen pequeñas, pero que con el tiempo se convierten en palabras de dirección y consuelo. No existe una guía paso a paso ni una fórmula mágica para activar este don. La intuición espiritual no se fabrica, nace con la persona, pero solo florece cuando hay entrega, rendición y disposición para escuchar más allá del ruido del mundo. Lo más impresionante es que esta percepción se afina conforme uno se acerca más a Dios. Es como si el alma empezara a ver con claridad lo que antes parecía una mera sospecha. Aquello que surgía como una impresión difusa se transforma en una herramienta de gran valor espiritual. Quienes poseen este tipo de sensibilidad experimentan momentos únicos durante el descanso. Sueños que revelan, pensamientos que guían, visiones que dan sentido a lo que parecía confuso. No son cosas al azar, son ventanas que se abren desde lo alto. Hay quienes de repente piensan en algo, sienten que algo está por suceder, y no pasa mucho tiempo hasta que se confirma con exactitud. Este tipo de experiencia es más común de lo que se cree entre aquellos que han sido dotados con capacidades espirituales. Pero surge una gran pregunta: ¿cómo saber si eso que experimentas es un verdadero don o simplemente una coincidencia? La clave está en la frecuencia y en la paz que lo acompaña. Si te ocurre a menudo, y si cada experiencia viene envuelta en tranquilidad y sentido, entonces es muy probable que no sea una casualidad, sino una conversación divina disfrazada de intuición. Este tipo de percepción no se aprende en cursos ni se encuentra en manuales. Se forma en el camino, en los momentos en que todo parece en silencio, en las oraciones sinceras, en los tiempos de espera,
Es como si el Espíritu Santo comenzara a encender poco a poco esos dones que estuvieron dormidos. Al mismo tiempo que se activa la sensibilidad espiritual, también se moldea el carácter, porque el don no es solamente para ver, sino también para obedecer y servir. En muchos casos, lo que empieza como una simple intuición se convierte en una palabra clave para alguien más. Y es justo ahí donde el don profético empieza a cobrar fuerza. La persona que antes solo percibía para sí misma, ahora empieza a notar que lo que siente también puede servir para levantar a otros, orientar a quienes están perdidos y consolar corazones quebrantados. En ese momento las palabras que salen ya no vienen del pensamiento humano, brotan desde lo profundo del espíritu. Y cuando esa palabra sale con fe, con convicción verdadera, ocurre algo sobrenatural. No es solo una frase bonita o una opinión personal, es una semilla con poder de transformación. Las personas que escuchan sienten que algo dentro de ellas se mueve, como si una puerta invisible se abriera en su interior. Eso es lo que diferencia al discurso espiritual guiado por Dios. Tiene una fuerza que no se ve, pero que toca lo más íntimo del alma. Es ahí donde nacen los verdaderos frutos del don profético. Porque no se trata de hablar por hablar, ni de decir lo que se quiere. Se trata de permitir que Dios se exprese a través de cada palabra, de cada gesto, de cada silencio incluso. Y cuando eso sucede, los dones dormidos en otras personas también comienzan a despertar. Es un efecto en cadena, una chispa espiritual que enciende otras llamas. Y lo más hermoso de todo es que este fluir espiritual no requiere preparación escénica ni esfuerzo forzado. Cuando el Espíritu Santo toma el control, todo se da de forma natural. Las palabras correctas vienen solas, el mensaje encuentra su destinatario, y el impacto es profundo, muchas veces instantáneo. Porque cuando Dios habla, no necesita adornos. Hay algo extraordinario en este tipo de comunicación espiritual. Tiene el poder de provocar un despertar en quien lo escucha. La persona no solo recibe información, sino que siente una urgencia interna de buscar más, de ir más profundo, de reconectar con lo divino. Y ese es uno de los mayores propósitos del don profético. No solo traer revelación, sino avivar el fuego en otros corazones. Aquellos que logran conectarse con esta fuerza, a través de la palabra experimentan una paz tan profunda que sobrepasa la comprensión humana. Este tipo de conexión espiritual revela dones divinos que van más allá de lo visible, mostrando la verdad que solo puede ser comprendida a través del corazón. Es un proceso de transformación que trasciende lo que el ojo puede percibir, llevando a las personas a una nueva dimensión de entendimiento. Este fenómeno no es algo que ocurra por azar. Es el resultado de una disciplina constante en la escucha atenta de la voz de Dios. Al abrir el corazón y permitir que la intuición espiritual guíe cada palabra, éstas adquieren poder y dirección. Ya no son meras expresiones, sino herramientas divinas para activar dones que permanecían ocultos. En este viaje, nuestra sensibilidad se ajusta, y el mensaje que emerge se vuelve irresistible, tocando lo más profundo del ser. Este despertar espiritual se manifiesta especialmente en momentos de oración y meditación, donde las palabras cargadas con la unción del Espíritu adquieren un nuevo significado. Son capaces de calmar las tormentas internas y alumbrar caminos oscuros. Las personas que poseen este regalo entienden que hablar no es solo una necesidad, sino una entrega total a la voluntad divina. Cada palabra se convierte en un vehículo que transporta el mensaje de Dios, transformando la vida de aquellos que escuchan. Cada palabra pronunciada en este contexto se convierte en una semilla que germina, promoviendo el crecimiento espiritual y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Así, el don profético no se limita a una habilidad, sino que se convierte en una misión, un acto consagrado que lleva la presencia divina a través de nuestras conversaciones diarias. Este regalo no es un simple talento, es un llamado profundo que transforma la vida de quien lo lleva, tanto en su interior como en su entorno. A medida que las palabras se transforman en instrumentos de reactivación de los dones espirituales, surge una nueva perspectiva sobre la fe. La transformación que se produce no solo cambia la forma en que hablamos, sino también cómo percibimos el mundo. Este don profético, a menudo en silencio, va tejiendo conexiones invisibles que allanan el camino para nuevos testimonios y manifestaciones de la fe. A veces, personas que poseen este don tan fuerte parecen vivir como si no tuvieran nada que ofrecer, pero en realidad ese poder permanece latente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Es importante entender que no todos los dones espirituales se manifiestan en el tiempo o de la forma que esperamos. En ocasiones permanecen ocultos, enterrados bajo capas de dolor no sanado, traumas del pasado o incluso por la falta de una guía espiritual adecuada.
Estos dones están allí, esperando ser desenterrados, pero a menudo son cubiertos por el miedo y el silencio. Dios permite que esto suceda por una razón, pues nunca retira lo que ha dado, aunque pueda parecer que el don se ha ido. Las luchas de la vida pueden apagar temporalmente este fuego interior. El dolor emocional, un entorno tóxico o la falta de apoyo espiritual pueden hacer que el don parezca lejano e inaccesible, pero no se ha ido. Solo está esperando el momento adecuado para ser revivido. En este punto entra la promesa de segunda, de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Revive el don de Dios que está en ti. Este versículo no es solo un recordatorio, es una llamada urgente a avivar ese fuego interior que tal vez las circunstancias han oscurecido, pero que nunca ha dejado de arder en lo más profundo de nuestra alma. El don que permanece dormido a menudo es malinterpretado como una falta de propósito. Las personas que lo poseen sienten un vacío, una frustración constante y llegan a pensar que están perdidas. Sin embargo, lo que sucede es que simplemente no han activado lo que Dios ya ha colocado dentro de ellas. Este dolor espiritual, aunque difícil de soportar, es una señal de que algo grande y profundo está esperando ser liberado. Dios no ha terminado con su obra en nosotros, y el proceso de activación de este don puede ser una de las pruebas más transformadoras que enfrentamos. En este proceso, la presencia de Dios juega un papel fundamental. Sin Él, es como intentar encender una llama en un lugar sin oxígeno. La presencia divina es el combustible que activa los dones espirituales. Por eso, muchos de estos dones solo despiertan cuando la persona se encuentra en un entorno de avivamiento, oración y consagración. Un lugar donde la presencia de Dios es palpable y transformadora. Solo en estos ambientes fértiles puede el don profético comenzar a florecer. Cuando este despertar tiene lugar, trae consigo un torbellino interno. Don profético no regresa solo, sino que se acompaña de un proceso de confrontación personal, madurez espiritual y curación. La lucha interna de la persona que está siendo formada en el camino profético se vuelve evidente, y lo que antes parecía una pérdida de tiempo, ahora se revela como una preparación vital para la misión que está por venir. Esta etapa, aunque dolorosa, es fundamental para el desarrollo de todo aquel que es llamado a llevar este don. La mayoría de las personas ven el don profético como algo grandioso, un regalo que ilumina a todos a su alrededor, pero pocos comprenden el peso que conlleva. Antes de que este regalo se manifieste plenamente, hay un campo de batalla interno que pocos logran ver. Las dudas, los miedos, los sentimientos de insuficiencia y hasta las crisis existenciales forman parte del proceso. El profeta en formación siente todo esto de manera intensa, pero es en esa intensidad donde se forja su fuerza y su capacidad para llevar el mensaje divino con poder. Es como si el alma hubiera atravesado un desierto silencioso pero necesario, una etapa de prueba que, aunque dolorosa, es esencial para el desarrollo espiritual. Esta lucha interna no debe interpretarse como debilidad, más bien es un signo claro de preparación divina. Dios permite que el profeta experimente una fractura interior, un proceso de ruptura, para luego reconstruirlo y moldearlo a su imagen. Cada lágrima derramada, cada instante de silencio, cada momento de aparente soledad tiene un propósito divino y oculto, una razón que solo será comprendida más adelante. El llamado profético no se limita solo a habilidades espirituales, sino que también requiere madurez tanto emocional como espiritual, algo que no llega sin pruebas. Y es precisamente en este proceso que la madurez comienza a forjarse. Esta transformación solo se alcanza cuando el corazón se somete al fuego de la experiencia y el sufrimiento. Es común durante este periodo que la persona se sienta rechazada, incluso por aquellos que más ama. Las palabras parecen no encajar, y la sensibilidad espiritual pesa enormemente sobre el alma. El deseo de retirarse y ocultarse se vuelve cada vez más fuerte. Sin embargo, todo esto forma parte del proceso de formación. Esta es la fase en la que el profeta debe aprender a depender completamente de la voz de Dios antes de poder hablar en su nombre. Dios no está simplemente formando un instrumento, está moldeando un corazón a su imagen. Quienes poseen dones espirituales profundos, por lo general, deben atravesar primero la escuela del dolor. El aislamiento puede parecer un castigo, pero en realidad es un tipo de protección divina. Es en estos momentos de soledad donde el profeta aprende a escuchar con claridad la voz de Dios, a discernir su dirección, aunque el mundo exterior crea que la persona está quieta o inactiva. Mientras todo parece en calma, el cielo está preparando a esa persona para algo mucho más grande. Este es un secreto que muchos no comparten antes de que llegue el momento del llamado,
cuando el profeta se encuentra en su escondite. Durante esta fase, es común que muchos sientan la tentación de rendirse, pero aquellos que llevan el llamado profético sienten en lo más profundo de su ser que no pueden simplemente abandonar el camino. Aunque no comprendan completamente lo que está ocurriendo, hay un fuego que arde dentro de ellos, un fuego que no puede ser extinguido. Este fuego es el Espíritu Santo que les dice: te elegí y te estoy formando. Es en este punto cuando las historias de los profetas bíblicos cobran una nueva dimensión. Al reflexionar sobre la vida de Moisés, Samuel y Jeremías, por ejemplo, se observa que todos ellos pasaron por largos periodos de formación antes de ser activados en su llamado. Y es este tipo de testimonios lo que nos recuerda que el tiempo de espera no es un castigo, sino una parte fundamental del plan divino. La Biblia está repleta de relatos de personas que fueron llamadas por Dios mucho antes de comprender su propio llamado. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de escuchar la voz de Dios proveniente del arbusto ardiente. Ese periodo de aparente olvido no fue un castigo, sino un laboratorio espiritual, un espacio de formación en el que Dios lo preparó en el silencio y la soledad. En el anonimato de su exilio, el don profético comenzó a despertar en él. De manera similar, Samuel escuchó la voz de Dios cuando era niño, pero no fue sino hasta mucho después que comenzó a ejercer plenamente su llamado, aprendiendo poco a poco a reconocer la voz divina, con errores, correcciones y ajustes. Este proceso de aprendizaje muestra que el despertar espiritual no ocurre de manera instantánea. Se trata de un proceso gradual, una secuencia de etapas. Primero, Dios planta la semilla del llamado en el corazón. Luego esa semilla se nutre a través de experiencias que la hacen crecer. Y finalmente, cuando el corazón está listo para obedecer, el don es activado. Jeremías, aunque fue llamado desde el vientre de su madre, tuvo que enfrentar el rechazo, la inseguridad y la persecución antes de comprender la profundidad de su misión. Cada uno de estos profetas pasó por un proceso de realineación interna antes de poder cumplir con su propósito divino. El llamado profético viene acompañado de un proceso de realineación interna que no es inmediato ni fácil. Los dones espirituales no son como los talentos humanos, que se pueden usar en cualquier momento. Se revelan cuando Dios lo decide, y a menudo el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. Incluso sin entender completamente por qué parece que estamos esperando tanto, aquellos que han sido llamados sienten una certeza interna de que algo está por venir. Es como si una voz interna les dijera: aún no es el momento, pero estás en el camino correcto. Esta preparación silenciosa, esta espera, es la cuna en la que los dones espirituales ocultos comienzan a germinar. Muchos profetas bíblicos vivieron una fase de espera, un tiempo en el que el corazón ardía de pasión, pero la misión aún no había comenzado. Estos testimonios no son meras historias antiguas, son espejos espirituales que reflejan nuestra propia experiencia. Nos enseñan que nadie nace listo para llevar el regalo profético. Este proceso requiere tiempo, lágrimas, obediencia y entrega. El entrenamiento espiritual no es solo una cuestión de conocimiento, sino también de transformación emocional. Dios no solo moldea la habilidad del profeta, sino también su carácter, su personalidad, y es solo cuando esta formación está completa que el profeta recibe la unción para llevar a cabo la misión que se le ha encomendado. Es en este proceso de formación y purificación donde el don profético deja de ser un simple potencial para convertirse en una misión viva. Cuando llega ese momento de activación, la señal es clara. El alma comienza a sentir un fuego interno que clama por ser expresado. Es el Espíritu Santo quien dice: el don que está en ti revive. Para que esto suceda, hay pasos prácticos y espirituales que reavivan este fuego interior, activando lo que estaba esperando ser despertado. El don profético puede parecer dormido por un tiempo, pero nunca se pierde. Dios no elimina lo que ha plantado, solo espera que el momento adecuado llegue. Sin embargo, este momento también depende de la disposición y el corazón de quien lleva el don. El primer paso para reactivar los dones espirituales es reconocer que dentro de nosotros hay algo que debe despertar. Esta conciencia lo cambia todo, pues cuando el corazón se da cuenta de esta necesidad, el proceso comienza. Hay reactivación sin una búsqueda intencional. El Espíritu Santo responde al hambre y al deseo genuino de alinearse con el cielo. Es en el ayuno donde la carne guarda silencio y el espíritu se fortalece. Es en la oración constante donde los oídos espirituales se afinan. Es en la palabra de Dios donde se confirma la identidad profética, y todo esto junto produce un profundo despertar espiritual. Revivir el don no es simplemente pedir que regrese,
Es crear un espacio dentro de nosotros para que Él habite. Es como limpiar un altar olvidado, reavivar una llama y mantener el fuego encendido día tras día. Dios busca corazones arreglados, no solo curiosos. Cuando se prepara el entorno interno, el Espíritu actúa y los dones ocultos comienzan a surgir con fuerza y propósito. Este es un poderoso secreto. Es importante también rodearse de aquellos que llevan la misma llamada. El hierro agudo afila al hierro, y el profeta despierta a otro profeta. Los entornos espirituales vivos son el combustible para los dones espirituales. No puedes activar un don si vives rodeado de incredulidad, religiosidad o pasividad. El avivamiento personal requiere ambientes que posean presencia, unción y verdad. Estos entornos aceleran el proceso de activación. La reactivación también exige valentía, porque cuando el don profético vuelve a activarse, comienza a desafiar nuestras comodidades, y eso requiere posicionamiento. Dios no reaviva un don para que permanezca oculto, sino para que sea usado. Aquellos que reviven sus dones espirituales deben estar listos para asumir su misión, aun si eso incomoda a los demás. Ya no es el momento de esconderse, sino de responder. Aquí estoy, Señor. Es en este punto que el corazón entiende la verdadera razón del llamado, porque el don nunca ha sido para el engrandecimiento personal, sino para el servicio. La reactivación no es el final del viaje, es solo el comienzo del propósito. Al comprender esto, todo se alinea con el verdadero propósito del don profético. Muchas personas buscan entender el don profético como un privilegio, pero olvidan que ante todo es una responsabilidad. Quien lleva este don no fue llamado a exaltarse a sí mismo, sino a servir. Dios ofrece revelaciones no para inflar el ego, sino para edificar vidas. El verdadero profeta es quien se coloca entre el cielo y la tierra, como un puente entre lo divino y lo humano, y esto requiere entrega. El propósito del don profético es claro: consolar, exhortar y edificar el cuerpo de Cristo. No se trata de predecir el futuro o de impresionar con palabras grandilocuentes. Se trata de escuchar la voz de Dios y transmitir ese mensaje con fidelidad, humildad y amor. El verdadero despertar espiritual ocurre cuando el don se alinea con el corazón del Padre. Solo entonces el don deja de ser solo poder y se convierte en misión. Dios está criando una generación de profetas con el corazón del siervo, personas que no buscan un escenario, sino la presencia divina, y que comprenden que los sueños proféticos, las visiones espirituales y la intuición no son para la autopromoción, sino para la orientación, la consolación y la confrontación. En este proceso el profeta pasa tanto tiempo antes de que su don sea activado, porque Dios necesita confiar en él sus secretos. Aquellos que llevan el don profético deben cultivar la pureza de la intención. El don puede ser poderoso, pero si el corazón está desalineado, el mensaje pierde autoridad. El Espíritu Santo no busca perfección, sino integridad. Y es en esta integridad donde los dones espirituales encuentran el espacio para operar con plenitud. El profeta no habla por sí mismo, sino que es un eco de la voluntad de Dios. No hay nada más gratificante que saber que Dios está usando tu vida para despertar a los demás. Cada palabra, cada visión, cada sueño entregado con fidelidad se convierte en una semilla plantada en el corazón de quienes escuchan. De este modo, el don profético cumple su misión: revelar la voluntad de Dios a aquellos que necesitan escucharla. Y cuando esto sucede, el profeta sabe que no hay vuelta atrás. Entiende que nació para esto. Si sientes que llevas este regalo, incluso cuando parece estar dormido, es porque Dios tiene planes más grandes para ti. Él te separó, te entrenó y ahora te llama. Lo único que tienes que hacer es dar un paso y decir: estoy listo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Ahora que has visto las señales, te pregunto: ¿cuántas de ellas reconociste en ti mismo? ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición, ahogado en silencio cuando sentiste algo fuerte dentro de tu pecho? Tal vez lo que llamaste demasiada sensibilidad siempre ha sido el Espíritu Santo tratando de despertarte. No es exageración ni coincidencia. Se llama profético. La pregunta ahora ya no es si tienes un don, sino qué vas a hacer con él. ¿Seguirás ignorando lo que Dios quiere iluminar? ¿Seguirás viviendo como si todo fuera común cuando ya has recibido señales de que estás separado para algo más grande? Es hora de dejar de escapar y comenzar a activar lo que está inactivo. El mundo necesita lo que llevas y ya no puede esperar. Comienza hoy. Regresa con intención. Lee la palabra con hambre. Conéctate con personas que también están despertando. El renacimiento comienza dentro de ti y el Espíritu Santo está esperando que tu sí
active todo lo que ha estado oculto hasta ahora. Ahora dime, ¿cuál de estos signos has identificado más en ti? ¿Has tenido sueños proféticos? ¿Alguna vez has sentido esta lucha interna? Comenta aquí abajo. Leeré cada uno de tus comentarios. Y si este mensaje tiene sentido para ti, compártelo con alguien que también necesita despertarse. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún tenemos mucho por hablar sobre los dones espirituales, el llamado profético y el despertar que lo cambia todo. Que Dios te despierte por completo y que nunca vuelvas a dormir espiritualmente.